Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un honor para mí estar hoy con ustedes en otro webinar de la Red de Innovación Abierta, nuestros webinars Innovando en la Innovación. Mi nombre es Mirna Flores, bienvenidos todos. Tengo el placer el día de hoy tener a una colega, a una amiga que ha trabajado en muchos proyectos de la Comunidad Europea en diferentes temas. Uno de ellos es el tema de economía circular, que es el que vamos a ver hoy. Y bueno, damos inicio, les doy a todos la bienvenida. Como les comentaba, estos webinars se llaman Innovando la Innovación y lo que tienen como objetivo es traer diferentes temas sobre tendencias, sobre transformación digital, sustentabilidad, economía circular, intraemprendimiento, todo lo que significa impulsar y crecer esas competencias de innovación en las organizaciones. Bienvenidos, como les comentaba, mi nombre es Mirna Flores. Y bueno, esta es una iniciativa que surge desde el TEC de Monterrey y lo que busca es proveer de esta plataforma para que diferentes organizaciones colaboren en proyectos de investigación, de innovación, buscando traer soluciones a diferentes retos y problemáticas, tanto de la sociedad como de diferentes empresas. Nos enfocamos en 6 áreas temáticas, desde transformación digital, desarrollo de productos, economía circular, desarrollo de nuevos servicios, etcétera. Y bueno, lo que buscamos, nuestra misión es crecer estas competencias, mostrar las últimas prácticas, las últimas tecnologías que ayudan a las organizaciones a ser más innovadoras, desde lanzar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios. Y bueno, ha sido ya todos unos meses colaborando con varias organizaciones, en particular con Gunther, que es una empresa alemana, y con Nestlé en varios proyectos en específico. Y este proyecto nos lleva a lo que es la economía circular, que es el foco de uno de los 4 proyectos que tenemos corriendo. Tenemos diferentes membresías, desde una membresía anual hasta proyectos individuales enfocados a una problemática de alguna organización. ¿Por qué menciono la palabra organización? Porque puede ser una empresa, pero puede ser una asociación, puede ser un gobierno, puede ser una institución no gubernativa, etcétera. Entonces, puede ser un reto de diferentes organizaciones, el que tratemos, el que colaboremos, y también proyectos que lanza el TEC en diferentes temas estratégicos a nivel mundial, temas que están en tendencia, ¿verdad? Todos son bienvenidos a participar, no nada más las empresas que ya tienen una trayectoria de innovación, también empresas y organizaciones que están en su journey, en su trayectoria hacia la innovación, y también obviamente las que están empezando, bienvenidas todas. Y bueno, empecemos hoy con el tema que nos concierne, que es el tema de Circular Economy. En particular, ese es un tema que está ahora sí que de boom, así explotando en la Comunidad Europea, en Europa, en todos los países. Todos interesados en saber qué podemos hacer con los desperdicios, muy alineado al tema de la sustentabilidad, al tema de los green products, al tema de cómo hacemos y qué hacemos, cómo hacemos nuevos modelos de negocio con estos desechos que están contaminando pues, nuestro planeta. Entonces, este es el tema de hoy. Y como una breve introducción, a la doctora Maya Sopelana va a dar mucho más contexto. La economía circular busca que se desarrollen estos sistemas industriales donde diferentes actores interactúan y colaboran para cambiar el modelo lineal que tenemos ahora de consumo de recursos, producción, venta, entrega de un producto o servicio y el desecho, a ver cómo desde que diseñamos un producto lo diseñamos también verde, y cuando lo desechamos, lo dejamos de usar, qué podemos hacer con él para que se alargue su vida, para que algunos de sus componentes se puedan reusar en su misma industria o en otras industrias. Entonces, ¿cómo reutilizamos esos recursos que estamos desechando y estamos utilizando tal vez de una manera no muy económicamente inteligente, vamos a ponerlo así, ¿no? Además, obviamente, del impacto ambiental que estamos causando. Hay diferentes frameworks, diferentes modelos. Este es un modelo que lanzó la MacArthur Foundation. Amaya nos va a dar un poquito más de contexto, y este es uno de los muchos que hay. Y la idea es eso, ¿qué están haciendo diferentes organizaciones? ¿Qué esfuerzos están implementando para lograr esta circularidad, ¿no? Entonces, desde optimizar su proceso, desde explorar nuevas soluciones, nuevos productos con sus desechos, reciclar. Entonces, vamos a ver hoy algunos modelos de las R's, como les llaman, y bueno, diferentes organizaciones lo están adaptando a su contexto. Hay diferentes motivaciones que están apoyando o están viendo las empresas para poder hacer la economía circular.
Obviamente el primero es, el primer incentivo es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos interesa a todos el ambiente, pero también interesantemente, pues de los desechos, pues se pudiera también capitalizar ese desperdicio, ese desecho, ¿no? Y obviamente que ese desecho, pues que no tiene un valor, y ahorita nos va a compartir más detalles Amaya, cómo lo valorizamos, cómo lo utilizamos, ¿no? Y obviamente pues hay un crecimiento interesante de la conciencia, del interés del público y de los consumidores para buscar productos verdes. Todos ya sabemos el impacto que está teniendo, por ejemplo, el plástico en el océano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto está creciendo muy rápidamente. Y bueno, hay diferentes principios y diferentes motivaciones, objetivos, desde reducir el desperdicio, incrementar esta conciencia de todos. Vamos a tener próximamente un hackathon que busca cómo incrementar la conciencia de qué hacer con esos desperdicios, cómo crear estas redes, porque para poder desechar y para poder reutilizar estos desechos hay que colaborar en redes, en ecosistemas, entonces eso también es muy importante. Y bueno, no podemos olvidar que para cambiar el status quo y para hacer algo diferente con esos desechos, pues tenemos que innovar, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos en este proyecto de investigación en el cual estamos colaborando es cómo las organizaciones que aún no cuentan con un roadmap, con una hoja de ruta, con una estrategia de economía circular, cómo lo pueden empezar, ¿no? ¿Qué tienen que pensar, qué tienen que empezar a desarrollar como competencias en sus empleados, con quién tienen que conectarse, cómo pueden diseñar estos productos? Interesante cuando pensamos que una cadena de valor, desde que compras el material, lo manufacturas y lo mueves de un punto al otro, etcétera, toda esta cadena pues va a cambiar cuando hablamos de productos con economía circular, ¿no? Entonces ese es el gran reto. Y bueno, para mí es un placer, la verdad, un gran placer presentar a la doctora Amaya Sopelana de Tecnalia. Ella es una gran investigadora de mucho tiempo en diferentes proyectos y una colega y una amiga con quien he colaborado también hace algún tiempo y siempre es un placer con ella colaborar y compartir. Muy bien, Amaya, pues bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento y tu experiencia en este proyecto europeo Paper Chain que acaban de terminar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mirna. Gracias por la introducción. Gracias también, voy a ir compartiendo, gracias también por la oportunidad que me dais, el Open Innovation Network, para presentar mi trabajo y para presentar los resultados de este proyecto europeo que recién acaba de terminar a finales de septiembre. La razón por la que exponer el proyecto Paper Chain, que después os explicaré, es porque en él desarrollamos durante 4 años, durante un periodo de 4 años, colaborativamente con las empresas, un roadmap. Les ayudamos a diseñar su estrategia y el roadmap para el diseño de las soluciones circulares y la implementación en su empresa. Gracias de nuevo por la invitación. Espero que sea de vuestro interés y poder responder a las cuestiones que haya al final de la sesión. Bueno, quería simplemente daros una muy brevísima introducción a en qué temas me he estado trabajando durante todos estos pasados 17 años, sobre todo en transferencia de innovación tecnológica. De hecho, Tecnalia es un centro tecnológico referente en Europa y localizado en el norte de España. Básicamente, toda mi trayectoria como economista se ha desarrollado y ha crecido hacia la gestión de la innovación, en las cuales luego evolucioné a aplicación de principios Lean al proceso de desarrollo de nuevos productos, en los que tuve la oportunidad de colaborar con Mirna en varios proyectos. Y dentro de la división de construcción, de tecnologías para construcción, que ahora trabajo, me he ido centrando sobre todo en estrategias de economía circular, en eficiencia energética para rehabilitación y últimamente más hacia Smart Cities y Circular Cities. Tengo experiencia en invitaciones del Tecnológico de Monterrey. En varios años he sido gratamente participante de los talleres de innovación en el Tecnológico de Monterrey.
sí, más mi background es fundamentalmente como investigadora, pero sobre todo aplicando mis conocimientos de gestión de la innovación a nuevos desarrollos y a nuevas tendencias. Y en este caso, pues la economía circular era una de ellas, era uno de los retos que planteaba la Comisión Europea para un proyecto europeo que os mostraré después. Me gustaría comenzar bueno, pues, simplemente para posicionar. La mayor parte de la audiencia puede que tenga ya bastante conocimiento o un conocimiento elevado sobre economía circular y su concepto. Pero bueno, para aquellos que sean nuevos en esta temática, aunque parece un tema muy candente y de moda, y sobre el que se están desarrollando infinidad bueno, pues de elementos de consultoría, de servicios, de marcos de trabajo, desarrollos de tesis, incluso a módulos a nivel de grados universitarios. El concepto de Circular Economy ya nace allá por el 1966. Sobre todo el discurso empieza cuando se habla de cerrar el ciclo de los materiales, ¿no? Es decir, que los flujos de materiales tengan una entrada y vuelvan otra vez a ser reutilizados. Otro de los grandes hitos fue la creación de la industria, bueno, el caso de simbiosis industrial que la mayor parte conoce de Kalundborg en Dinamarca y que hoy todavía existe, y sus buenas prácticas y sus lessons learned han sido referentes para el desarrollo de muchos modelos de simbiosis industrial, que en definitiva es un modelo de economía circular. Pero realmente a nivel europeo, a nivel lo que es la región europea, viene con el white paper que desarrolla Walter Sattel para la Comisión Europea, en la que se vuelve otra vez a hacer hincapié en esos círculos de materiales cerrados, y él mismo es el que crea en 1982 el Instituto Product Life Institute to Promote Circular Economy, y que hoy es el día que todavía está en vigor, y del que salen muchas de las tendencias a nivel teórica y académica en Circular Economy. Pero realmente el gran punto de inflexión fue con la creación de la fundación de Ellen MacArthur, por ella misma, por Ellen MacArthur, y que ha tenido un desarrollo exponencial y un crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Y de hecho es el referente que se toma para muchos de los modelos de economía circular. Economía circular también se relaciona con sostenibilidad y muchas veces se confunde con sostenibilidad. Las empresas y la industria habla de tengo una estrategia de sostenibilidad, bueno, quiero abordar esos mejores impactos medioambientales de mi producto, mejores impactos medioambientales de mi empresa en el entorno, quiero desarrollar modelos de negocio innovadores que impacten de forma positiva en la sociedad. Eso es sostenibilidad. Dentro del paraguas de sostenibilidad surge los principios de economía circular, aunque después se desarrollan y se amplían los principios y las categorizaciones de modelos de economía circular. Casi todos están basados en las ideas principales de sostenibilidad. De hecho, la mayoría de las industrias definen su estrategia de sostenibilidad, y la estrategia de economía circular es como una subestrategia dentro del global de sostenibilidad. A nivel europeo se han desarrollado uno de los estudios que es también bastante referente de cuál es la evolución y la madurez de los países en implementación de economía circular. Algunos de ellos se ha basado sobre todo en criterios, como lo pongo ahí en la diapositiva, criterios de producción y consumo, criterios de gestión del desperdicio, criterios de utilización y gestión de materias primas secundarias y criterios de competitividad e innovación. Y en base a ello, bueno, pues se puede ver cuál ha sido la evolución desde el 2010 al 2016 de cómo han evolucionado la madurez, digamos, de los países a nivel europeo. ¿Por qué es relevante y por qué hago hincapié en esta clasificación? Puesto que, como veréis después, uno de los retos que también tuvimos que abordar en el proyecto europeo era poder replicar las soluciones que se desarrollaban a nivel regional a toda Europa. Y aquellos países en los que se veía una tendencia mayor hacia la implementación de economía circular, pues podían dar
mayores facilidades, digamos, para poder replicar los productos y las soluciones circulares desarrolladas en el proyecto. Quería también mencionar, ya que gran parte de la audiencia viene de Latinoamérica, una de las recientes publicaciones del Banco Iberoamericano de Desarrollo en el que hace hincapié y destaca la importancia de la economía circular como oportunidad para generar nuevos negocios. Pero esas oportunidades pueden ser alcanzadas por las empresas si se consigue un equilibrio. En este caso, el banco lo que incide es en que no solamente hay que conseguir un fomento de las capacidades científicas locales y cooperación regional, sino que además debe conseguirse una serie de impulso a través de incentivos que tanto difundan y expandan el concepto de economía circular e incluso hasta las empresas que están desarrollándose en economía circular. ¿Para qué? Bueno, pues para poder alcanzar unas regiones mucho más productivas, resilientes y circulares, por supuesto. Otra de las menciones que quería destacar también a algunas ciudades de Latinoamérica salen en el del Circularity Gap Report. Está cobrando gran importancia esta entidad, Circle Economy. Tan solo trabajan en el desarrollo de medición de madurez, tanto de industrias, sectores como de países, en cuanto a implementación de economía circular y en proveer tendencias y en proveer posibles soluciones para afrontar los retos actuales en términos de economía circular. México está entre las ciudades que ellos llaman Growth Countries. Growth Countries son aquellas en las que el Estado, digamos, el terreno está lo suficientemente fértil como para poder lanzar nuevas oportunidades de negocio en economía circular. Y en este caso, sus recomendaciones están basadas en que las empresas desarrollan modelos de negocio basados en nuevos servicios y modelos de negocio de uso compartido. Detecta que para estos países el grande potencial podría estar ahí. Y sobre todo, rediseñar el modelo de negocio. Tenéis mucha más información en este report que es público, está disponible para todos. Tienen del 2019 y del 2020 y da unas pistas bastante relevantes para diseñar la estrategia de economía circular. Bien, uno de los principales momentos que me he encontrado en muchas de las charlas y de discursos que he dado sobre economía circular, sobre todo también basadas en el proyecto Paper Chain, que después comentaré, es que era bastante complicado llegar a un common understanding, ¿no? Una visión común de qué estábamos hablando, si hablábamos de estrategia, si hablamos de modelo de negocio, si hablamos de modelo de economía, y en eso intervienen pues, diferentes procesos, diferentes stakeholders, diferentes redes que hacen que se distorsione un poco cuál es el discurso, la narrativa que necesita la empresa, una empresa que desee iniciarse en el desarrollo de una estrategia y de un modelo de economía circular. Por eso he reflejado en esta diapositiva bueno, pues cuál ha sido la evolución desde desde el famoso pilar, los tres pilares de Circular Economy, Reduce, Recycle and Reuse. Las 3 R's evolucionaron hacia 5 R's y de esas 5 R's de lo que se trata no es más que 5 modelos de economía circular, no modelo de negocio, sino modelo de economía circular. Estos 5 modelos de economía circular pueden dar lugar a diferentes modelos de negocio, a diferentes casos de negocio o a diferentes productos circulares, pero en sí lo que es el gran marco sobre el que podemos empezar a pensar hacia qué tipo de modelo de economía circular queremos orientar nuestra empresa o queremos descubrir una nueva oportunidad de negocio en alguno de estos 5 grandes modelos.
Para los que no los conozcan, bueno, hay infinidad de ejemplos, tanto de extensión de producto, es aquellas empresas que proporcionan a sus consumidores la posibilidad de reparar, reutilizar de nuevo su producto y alargar el ciclo de vida de su producto. Circular Supplies tiene que ver con una cadena de suministro circular en la que unas empresas nutren a otras en un proceso circular. Resource Recovery tiene que ver con cómo utilizamos los recursos, en este caso, por ejemplo, la utilización de residuos de una industria y se utiliza como recurso para otra nueva industria o para otro nuevo sector. Sharing Platforms, conocida por todos, por ejemplo, Uber, compartir el uso de un mismo recurso, y Product as a Service, que sea más importante el servicio que el producto, que el servicio asociado al producto sea mucho más importante que el producto en sí. El proyecto Paperchain está bajo la perspectiva de Resource Recovery, como os enseñaré más adelante. ¿Cuál era uno de los desafíos que nos planteamos cuando definimos la propuesta de I+D a la Comisión Europea para recibir la financiación europea? Una de ellas era que no se encontraba, o la mayoría de las empresas destacaban la falta de aplicación práctica, de poder trasladar modelos de economía circular que habían sido exitosos en una industria a otra industria, a otros sectores o incluso con otros modelos de negocio diferentes. Descubrimos que existen algunos marcos de trabajo, como ha enseñado Mirna previamente, el desarrollado por Ellen MacArthur, la Comisión Europea también lo ha desarrollado. Son marcos de trabajo teóricos que de alguna forma no han llegado a ser aterrizados e implementados en la práctica real de una empresa. Lo que intentábamos abordar con el proyecto es que poder trabajar con ellas conjuntamente en la implementación de la estrategia de economía circular y ver cómo se podían trasladar esos marcos teóricos a una implementación práctica. Y de ahí nace el proyecto Paperchain. Antes de entrar en detalle en cómo diseñamos el roadmap, voy a explicarles brevemente el proyecto Paperchain y cuáles fueron las principales barreras y los criterios de éxito que pudimos descubrir conjuntamente con las empresas participantes en el proyecto, pero bajo el paraguas, como decía antes, de un escenario de Resource Recovery. Este proyecto, financiado por la Comisión Europea y con una serie de partners desde científicos y académicos hasta empresas de construcción y sobre todo también empresas del sector papelero. La idea central del proyecto es ofrecer modelos de economía circular que proporcionen la valorización de residuos de la industria papelera, residuos hablando pues de cenizas o de cualquier tipo de residuo que surja de la industria de la papelera. Se valoriza tanto en términos económicos como en transformación hacia un nuevo componente para ser introducido en un producto. Por ejemplo, para ser introducido como un componente del cemento. De los 5 casos que se testaron en Paperchain, 4 están basados en el sector de la construcción y 1 en el sector químico. No voy a entrar en mayores detalles de los objetivos porque es más claro cuando se ve, y voy a explicarles en un vídeo cuál fue la aplicación práctica de diseño de un modelo de economía circular. Los 5 casos estaban geográficamente basados en Portugal. El primero de ellos se basó en desarrollar una aplicación para cemento y una aplicación para construcción de asfalto para carreteras, y en ese nuevo producto se utilizó un second raw material, que fue el residuo valorizado, un residuo valorizado, en este caso las cenizas volantes, residuo valorizado de la industria de la papelera. En el caso español se desarrolló un componente para las diferentes capas incluidas en un servicio de estabilización de suelos, Soil Stabilization, bueno, en inglés se llaman Hydraulic Road Binders. Introdujeron en vez del cemento o en combinación con el cemento la ceniza valorizada, como he dicho antes, no solo en términos económicos, sino en términos técnicos,
como componente de esas capas que son parte del suelo estabilizado. En Eslovenia se ofreció soluciones a la estabilización de las laderas dentro de la infraestructura ferroviaria de Ljubljana. En Suecia se desarrolló el caso químico, que es el más, digamos, el que se sale un poco del sector construcción, sobre todo para el desarrollo de bioetanol. Se utilizaban residuos de la papelera, residuos de la celulosa, se transformaba en bioetanol. Y el último de los casos, el centrado en el sector minero y también de construcción, porque se intentaba dar también capas de solidificación para recubrir explotaciones mineras y que se evitase con esas nuevas capas, que se evitasen, bueno, pues los ácidos sulfúricos que podrían dañar al medio ambiente, a través de también cenizas volantes y cenizas y algunos de los residuos de la papelera, del sector papelero. Les quería mostrar en un vídeo uno de los casos, el caso circular, que está liderado por Acciona en España, y que fue implementado a nivel demostrador en 3 localizaciones geográficas españolas. Dura 2 minutos y creo que es bastante representativo de lo que proponía el proyecto Paperchain. The European pulp and paper industry has a challenge, keeping the production of paper and other cellulose derivatives eco-friendly. For decades, the sector has been adapting, developing new recycling practices and efficiency standards. Still, it is possible to do even more. This is why Project Paperchain was born. 20 partners from 5 European countries working together to find new uses for the non-hazardous wastes of paper production. The Spanish Circular Case seeks to use waste paper ash in road construction works. Roads are more than just the asphalt you can see. Beneath the pavement, there are different layers designed to heighten its endurance. The composition of these layers depends on the requirements of each road. Often the natural soil has poor mechanical properties and must be replaced or treated with lime. When higher strength resistance and durability are needed, a mix of cement and special soil is used to create additional layers. So road construction projects lead to large amounts of lime and cement being consumed and natural soil landfilled. Meanwhile, the process to generate energy from paper rejects leaves behind paper ash. The Spanish innovation uses this ash to replace both the cement and the lime used in road construction. The project has already launched 3 pilots, corresponding with the 3 different stabilized soil layers identified in the Spanish roads legislation. The 3 sites have been thoroughly monitored and tested, making explicit the benefits of the process, benefits to the environment, but also practical. This innovation is currently starting the process to be approved by the Spanish authorities. A new step towards the zero waste goal, because circular economy is the key to a sustainable future. Aquí se ha podido ver en el vídeo cómo es la valorización de dichos residuos. En este caso no he mencionado antes, non-hazardous. No son críticos en cuanto a impacto medioambiental, porque el manejo de non-hazardous waste tiene otra regulación. Entonces se trataron todos los residuos de la papelera que no eran dañinos para el medio ambiente, peligrosos. En este caso, bueno, pues este Circular Case recibió el premio a la mejor innovación en el Congreso Mundial de Carreteras en Abu Dhabi. Continúo con... Bien, lo que empezamos a trabajar con todos los socios involucrados en el proyecto fue... Los socios estaban divididos por cada Circular Cases. Cada Circular Case tenía su líder tecnológico, de desarrollo tecnológico, bien de investigación o bien de tecnología. Tenía su empresa de papelera, bien de papel o de papel y de cartón, o incineradora. Y también intervenían SMEs, pequeñas empresas que eran o bien constructoras o bien proveedoras de servicio.
En este caso, por ejemplo, en el caso que hemos explicado en el vídeo, Acciona es una gran constructora a nivel internacional, pero bueno, ella hacía el rol de de implementador de la solución circular. Me gustaría destacar que esto ha sido un proceso colaborativo en codiseño total con los socios, en varios workshops, varias entrevistas, mantuvimos varias entrevistas con todos los socios de todos los Circular Cases y fue un proceso iterativo a lo largo de los 4 años que duró el proceso. Es decir, contrastamos con ellos y validamos con ellos cuáles eran los principales desafíos y las principales barreras que se encontraban desde el diseño del modelo de economía circular hasta el prototipado, pasando hacia la demostración, a la etapa de demostración y terminando con la etapa de validación en la que se obtuvieron los resultados de desempeño de estas aplicaciones circulares. Voy a hablar en todos los casos de modelo de economía circular en vez de circular cases y no modelo de negocio de economía circular. ¿Por qué? Porque fue un modelo de economía circular cooperativo y colaborativo entre varias empresas que participaban en el diseño de la solución. Bien, ¿cuáles fueron? Este es un listado de las principales barreras, encontramos bastantes más, he intentado hacer una selección de las más importantes en la presentación, pero simplemente destacar que bueno, lo que pudimos avanzar es que podíamos hacer 4 grandes dimensiones en cuanto a barreras, ¿no? La dimensión técnica, la económica, la regulatoria y en términos de innovación. Nos resultaba mucho más fácil a la hora de poder diseñar después las guías de actuación y las guías de gestión para ese roadmap. En principio, como destacar dentro de la dimensión técnica, una de las principales barreras que se encontraban era la calidad del residuo, porque para poderlo valorizar debía de tener unas composiciones y un desarrollo técnico, un avance de compuesto técnico que tenía que ser lo suficientemente viable para poder ser transformado en una nueva materia prima equivalente, por ejemplo, a los componentes que se incorporan en el cemento. En el caso económico, aunque pareciera que podría ser la dimensión más importante de la que surgieran las barreras, en este caso fue más importante la regulatoria que la económica, aunque no cabe duda de que pues el hecho de que hubiese, por ejemplo, categorización como green labeling a los nuevos bioproducts creados, a los nuevos bioproductos creados, podía facilitar la entrada en el mercado de estos productos circulares. Y otro de los elementos también fue el green procurement, que en algunos países estaba mucho más maduro que en otros y favorecía también la entrada en el mercado de estas soluciones circulares. En cuanto a los términos regulatorios, conseguir las aprobaciones legales, tanto para la utilización del residuo, es decir, para darle el final del ciclo de vida al residuo, como para utilizarlo en soluciones para la construcción, es decir, que fuesen aprobados por los estándares legales y estándares normativos. Hoy es el día que en uno de los modelos de economía circular en Portugal no han sido aprobados, con lo cual la entrada al mercado está totalmente interrumpida. Y en el caso de innovación, aunque hay muchos más, uno de los que, bueno, pues de los que la mayoría de los que colaboraron en las entrevistas estaban de acuerdo, es que no existen expertos en circularidad. Expertos desde la perspectiva técnica como desde la perspectiva de gestión. No existen expertos en poder, porque se trata de productos, de diseñar productos totalmente novedosos, de los que todavía no se tiene experiencia en cuanto a su desempeño en distintas condiciones. Y expertos en economía circular bueno, pues era uno de los requerimientos clave. Pasando a lo que son los criterios claves de éxito, igualmente en un proceso de co-creación con los socios, de una lista de unos 75 criterios de éxito, llegamos a filtrarlo a unos 21, creo que son 21 o 25, agrupados también en las mismas categorías
intentando seguir la misma coordinación con barreras, criterios de éxito y luego, como verán después, roadmap, los agrupamos en las mismas categorías y estos criterios nos sirvieron primero para contrastar que lo que se había desarrollado desde una perspectiva teórica y de lo que existía de casos de éxito de economía circular se cumplía también en el desarrollo de los Circular Economy Models en este proyecto, y segundo, que pudiéramos utilizarlos para realizar una valoración de cuál es su criticalidad o su complejidad de cara a el momento en el que entra el producto en el mercado y también cuando la empresa decide replicar la misma solución en otros países a nivel europeo o a nivel mundial. Y hicieron la valoración de la criticalidad en base a estos factores. Cabe destacar un criterio clave de éxito en estos 5 modelos de economía circular y sobre todo dentro de un escenario de resource recovery. Ya sé que lo repito mucho, pero es para que se pueda ver que quizás no pueda ser extensible todo a otro tipo de modelos de economía circular como puedan ser de extensión de vida de un producto. La existencia, desde la perspectiva técnica, la existencia de un departamento estable de gestión de suministro, de la cadena de suministro, incluyendo expertos, incluyendo capacidades, incluyendo conocimiento e incluyendo disponibilidad de tiempo para analizar muy en detalle todos los valores económicos de ese nuevo residuo valorizado, porque si no los desempeños tanto a nivel técnico como económicos no iban a ser viables. Otro criterio clave de éxito dentro de la perspectiva económica, por supuesto, la existencia de posibles financiaciones, subsidios, incentivos a nivel europeo, a nivel regional, a nivel nacional, que de alguna manera ya están siendo bastante avanzados a nivel Europa, porque Europa está haciendo un gran impulso en ese sentido, en promocionar incentivos para productos de economía circular. Otro es, por supuesto, que exista un modelo de negocio viable, para todos los socios que intervienen en ese modelo de economía circular. Es decir, ya que supuestamente iba a ser un producto o un servicio bastante más caro que el producto basado en un modelo lineal, por lo menos que el equilibrio coste-beneficio pudiera ser razonable. Aunque se obtenga un precio final para el consumidor mayor que el que ofrece un modelo lineal, por lo menos se compensa con otros efectos medioambientales, otros impactos medioambientales y sociales. Intentar también destacar ese valor que tienen esas soluciones circulares. A nivel regulatorio, uno de los claves fue que hay una falta total de armonización entre lo que es la regulación europea con la regulación nacional. Los flujos de información y de comunicación en cuanto a leyes y normas desde la Comisión Europea hacia los cuerpos públicos, los estamentos públicos a nivel regional y local no llegan ni en tiempo ni en la calidad que se espera. Y al revés, en un feedback bottom-up tampoco. No es posible que se capten los desarrollos nacionales hacia políticas públicas a nivel europeo. De aquí también surgieron una serie de listados de recomendaciones políticas para la Comisión Europea de este proyecto. Y por último, en innovación. En innovación, simplemente destacar, además de todos estos elementos que pongo aquí, destacar que en ese sector pudiera haber existencia de iniciativas previas de simbiosis industrial o iniciativas previas de similares productos circulares. El caso, por ejemplo, que hemos mostrado en el vídeo, liderado por Acciona, hay empresas constructoras que ya están intentando utilizar sustitutos del cemento. Lo que ocurre es que el cemento hoy en día es una solución clásica bastante más ventajosa que lo que pueda ser la utilización de los residuos valorizados de la papelera.
Voy a pasar a entrar en el diseño del roadmap, que es la clave de la presentación de hoy, y volver otra vez a resaltar una de las principales conclusiones a las que llegamos pasados 2 años de proyecto, una vez que ya se había lanzado el diseño del modelo de economía circular, se había montado la red, se habían llegado a acuerdos entre los agentes intervinientes en cada modelo de economía circular. Cuando llegó el momento de hacer la demostración en una aplicación real en las regiones seleccionadas, bueno, pues el alcance de los cambios que eran requeridos por cada una de las organizaciones intervenientes era bastante amplio y bastante apabullante, en el sentido de que había que readaptar departamentos, actividades, procesos, incluso actualizar las capacidades de la mano de obra de cada empresa. Y sobre todo, otro de los desafíos más importantes era que las relaciones con los consumidores, distribuidores, proveedores, etcétera, debía de ser tratada con mucho mimo para intentar captar su disponibilidad y su concienciación hacia las bondades de esa nueva solución circular. En base a esto, sabiendo que un desarrollo de un modelo de economía circular va a tener un efecto sistémico en cuanto a cambios a nivel organizativo, diseñamos el roadmap. Como decía antes, el roadmap se diseña en dos procesos iterativos con los socios, con cada uno de los socios intervinientes en cada modelo de economía circular, e intentamos llegar, aunque sí que es cierto que en el desarrollo del proyecto hemos desarrollado guías específicas para cada uno de los casos, teníamos que proveer a la Comisión Europea de unas guías estándar que pudieran ser aplicables a cualquier otro contexto de resource recovery y de creación de economía circular. La primera de los elementos de este roadmap lo titulamos Model Vision. La visión del modelo es como si dijésemos el resultado de una primera etapa de iniciación y de descubrimiento de oportunidad de modelo de economía circular. El segundo de los elementos es el esquema de reutilización de materiales, en el que ya entra todo el desarrollo tecnológico y técnico y económico, todas las variables legales y regulatorias y medioambientales a nivel de life cycle analysis, etcétera, para poder darle forma a lo que ya iba a pasar a ser un prototipado de la solución circular. En tercer lugar, había que sentar las bases de la colaboración, porque se trata de modelos de economía circular en los que se participaban varios stakeholders, como lo he dicho al principio, y la colaboración, la confianza, debía de estar de alguna forma regulada informalmente por una estructura de gobernanza. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, el que la industria papelera facilite datos económicos al waste manager, en este caso al transformador del residuo, sobre precios, etcétera, era bastante confidencial y bastante complicado. Entonces se tuvieron que cerrar muchos acuerdos, no crear una estructura formal y jurídica, sino crear acuerdos, a través de acuerdos, esa colaboración. Y por último, el cuarto de los elementos, que es el esquema de adecuación y de beneficios, es el esquema en el que abordamos cuál es el punto de partida de la organización para poder adaptarse a los cambios que supone desarrollar este modelo de economía circular. Igualmente, definir un esquema de medición de desempeño de estos productos circulares o estas soluciones circulares. ¿Por qué? Primero, para ver que técnicamente son viables, lógicamente. Se intentaba dar una perspectiva económica en cuanto a si la viabilidad económica podía ser lo suficientemente razonable como para pasar a la fase de desarrollar los demostradores e incluso algún demostrador más.
pero sobre todo cuáles son los impactos medioambientales y sociales que tiene estas soluciones circulares. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde va a estar aquí es donde reside el valor añadido de las soluciones circulares, no tanto en el valor económico de estos productos circulares. Y por último, y como he dicho antes, necesitábamos elaborar un Policy Brief Report para la Comisión en el que tuviera pistas de cuáles son las modificaciones en las regulaciones actuales en lo que tiene que ver con el sector papelero, en este caso, el sector papelero y también el sector de la construcción, porque han sido básicamente los intervinientes en el proyecto. Voy a entrar en detalle a darles simplemente breves definiciones de cuáles han sido los diferentes elementos que se abordan en cada una de las etapas de ese roadmap. En la primera de las etapas, cuando las empresas estaban trabajando en la definición de esa visión de su modelo y definen en qué futuro se quieren posicionar, la primera de los requerimientos era pues ya sea una de las empresas del ecosistema o varias de ellas, identificar sus motivaciones. ¿Cuáles son los factores motivacionales para implementar y entrar en un proceso de innovación colaborativa? En algunos casos, posicionarse en nuevos mercados, en otros casos, posicionarse como empresas green, en otros casos, simplemente dejar de utilizar los recursos actuales debido a la escasez de recursos de materias primas vírgenes y poder encontrar nuevas alternativas de materias primas. La segunda de los elementos que tenían que abordar era definir la estrategia. Si definíamos los objetivos estratégicos para cada uno de los elementos del ecosistema, para cada uno de los stakeholders del ecosistema y también desde una perspectiva sistémica, podíamos definir la proposición de valor. La proposición de valor del modelo de economía circular y a partir de ahí poder definir los siguientes pasos y definir los procesos necesarios y las actividades necesarias. En base a esa estrategia, también los socios necesitaban buscar aliados para formar parte de su modelo de economía circular. Les proporcionamos guías y preguntas a través de preguntas de cuáles podrían ser sus aliados estratégicos que aportasen mayor valor a la puesta en el mercado, a la entrada en el mercado de la solución circular. Y cuáles eran aquellos agentes externos con los que se debía de contar para que esa solución circular fuese viable. Pues, por ejemplo, el caso de entidades de certificación, cuando estás hablando de certificación de bioproductos, ¿no? Y por último, la comparativa. En esta etapa en la que definíamos la visión del modelo fue clave hacer una comparación entre el modelo lineal y el modelo circular. Aquí introducimos una metodología de Transition Assessment en la que conjuntamente con todos los partners involucrados en los modelos de economía circular creamos y diseñamos gráficamente cuál es el flujo del modelo lineal actual y cuál iban a ser el flujo del modelo circular nuevo. Y ese modelo circular nos dio pistas para poderle dar una valoración cuantitativa a los flujos de entrada y de salida entre un socio y otro. Valoraciones cuantitativas que, bueno, pues dentro de un proyecto europeo pues son confidenciales, lógicamente, pero aún así son muy difíciles de compartir. Y eso es lo que también marcó la tendencia va a ser necesario establecer acuerdos de colaboración y de confianza entre los socios. Paso a la segunda de los componentes del roadmap o la segunda etapa, en la que ya estamos en la etapa de iniciar, ¿no? Ya hemos diseñado y ahora necesitamos iniciar y ponernos en marcha, ¿no? Debemos de poner la máquina en marcha. En esta etapa del roadmap, las dimensiones tecnológica, legal, social, económica y medioambiental se definen en base a esas barreras que hemos detectado y en esos factores críticos y complejos que hemos identificado previamente para poder ofrecer soluciones y recomendaciones que después afectarán a los departamentos de la empresa.
En esta segunda etapa también desarrollamos el sistema y la batería de los Key Performance Indicators. ¿Por qué? Porque ya estábamos entrando en la fase también de prototipado, y la fase de prototipado nos estaba dando algunas pistas sobre algunos desempeños económicos. Empezamos con una batería reducida de indicadores y que después fue mejorada, ampliada y ya validada en la etapa final del roadmap. La tercera de los elementos y el tercero de las etapas era establecer ese convenio de colaboración. Ya teníamos asentadas las bases de cómo se iba a desarrollar esa solución circular a nivel tecnológico, cómo se iba a desarrollar a nivel económico, cuáles iban a ser nuestros indicadores clave para medir si realmente tiene un desempeño óptimo o no nuestra solución circular. Y ahora había que sentar las bases para esa estructura de gobernanza que he llamado más bien informal o no tradicional. Y en esta lo que hicimos fue trabajar conjuntamente con ellos en definir cuáles son los distintos los distintos cargos y responsabilidades y funciones que va a tener cada uno de los stakeholders dentro del modelo de economía circular, así como cuáles son las reglas de gobernanza, reglas y políticas de gobernanza, políticas de confianza, por supuesto, políticas de confidencialidad, pero también políticas de acuerdos de, por ejemplo, pues de asegurarnos el suministro, la cantidad de suministro de residuo apropiado para poder desarrollar el producto circular. Si la papelera no suministra la suficiente cantidad y la suficiente calidad de residuo, es muy probable que el Waste Manager no sea capaz de hacer el desarrollo de economía circular. Y si ese desarrollo de economía circular tiene éxito y surgen competidores, la papelera podría restringir ese suministro. Bueno, pues de esto va es sentar las bases y reglas y políticas de confianza y de colaboración. Y por último, un esquema de confidencialidad, confianza y de gestión de dependencias que en este caso, bueno, pues son simplemente una serie de normativas que se establecían entre cada uno de los miembros participantes en los modelos de economía circular. Y por último, el último de los elementos del roadmap, que abarcaba, como he comentado antes, el esquema de adecuación. Al final, aquí hablamos de el organizational readiness, o sea, cómo de preparada está la empresa para poder ser parte del diseño de esta solución circular. En este caso ya empezamos a interactuar con los socios cuando se iban a empezar a implementar los demostradores a nivel regional. De esta manera podíamos tener mucho más contacto con aquellos departamentos que se estaban viendo afectados por el desarrollo del demostrador a nivel de cada una de las regiones, ¿no? Y cuáles son las políticas y estándares que nos estaban afectando tanto a lo que es el residuo valorizado ya como tal para recibir las autorizaciones legales pertinentes, como para recibir las autorizaciones del nuevo second raw material como un bioproducto para ser utilizado en una solución o en un servicio, en una aplicación de un servicio, como en el caso del vídeo, en la implementación, en la estabilización de suelos. Para eso hace falta recibir una autorización legal y normativa pues en este caso de las entidades públicas españolas. Una vez que se definieron los procesos y las capacidades necesarias para poder dar operativa al modelo de economía circular y a la solución circular, había que tener en cuenta también explorar todas aquellas políticas a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local y su armonización, lo que comentaba antes. Es decir, que hubiese cierto equilibrio entre lo que Europa permite y regionalmente se permite hacer. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la demostración de la solución circular surgieron problemas porque la normativa regional
no aceptaban la utilización de ese bioproduct en el sector de la construcción, como en el caso del vídeo y como en los casos el caso en Portugal y como en el caso de Eslovenia. Aunque en el caso de Suecia, el caso del sector minero, pues como decía antes, hay países que están más avanzados y más maduros en términos de economía circular y la implementación del demostrador fue mucho más fácil. No se encontraron tantas barreras a nivel regulatorio y a nivel legal. Fue mucho más fácil porque esa armonización ya existe entre la regulación europea y la regulación local y nacional. Y por último, en esta etapa del roadmap se definió un esquema de medida, de monitoreo. Un proceso de monitoreo del modelo de economía circular, basado en todos aquellos Key Performance Indicators que, bueno, pues desde toda la revisión literaria y académica ya nos habían venido dando pistas de cuáles son los mejores indicadores que dan éxito en el desempeño de productos circulares y aquellos que se adaptaban a cada uno de los casos concretos. Adaptamos ese sistema de monitorización a cada uno de los Circular Economy Models y teniendo en cuenta también las necesidades de cada uno de los socios involucrados. Los socios involucrados en los Circular Economy Model venían del sector del papel, de la papelera y del sector de construcción. Cada uno de ellos tenía indicadores, por ejemplo, de impacto medioambiental diferentes, aunque algunos son comunes, podían tener indicadores de impacto medioambiental diferentes. Bueno, una vez explicado todo el roadmap, después de todo este proceso, elaboramos una lista de recomendaciones que ha utilizado la Comisión Europea, pero además elaboramos una lista de esas conclusiones más importantes y recomendaciones más importantes a nivel práctico empresarial y las agrupamos de nuevo en esas 4 categorías, ¿no? A nivel técnico, bueno, pues la recomendación global es, bueno, aunque estas recomendaciones por supuesto se adaptan a este caso concreto, algunas son de aplicación mucho más general, se podrían extender a una aplicación más general a cualquier otro tipo de desarrollo de modelo de economía circular, ya sea solo desde una industria o desde un modelo colaborativo como el que he presentado aquí. Bueno, por supuesto, la importancia del supply chain management. Es necesario contar con conocimientos sólidos y expertos sólidos para esa gestión de la cadena de suministro, porque intervienen en flujo de materiales y de nuevos materiales muchas variables que necesitan ser evaluadas económica y técnicamente. Garantizar un conocimiento experto también de lo que son la calidad de los desperdicios, porque en el caso del sector plástico hay muchos avances en la reutilización y la valorización de los residuos del plástico y muchas políticas públicas que favorecen la reutilización, pero en el caso de los residuos de la papelera está todavía en un nivel de madurez muy incipiente. Y también destacar, bueno, pues todas las requerimientos de reciclado, de procesos y de procedimientos de control de calidad de esos procesos de reciclabilidad también son de vital importancia. En el caso de la dimensión económica, bueno, una de las recomendaciones más importantes es en la mayoría de los casos que yo he presentado no hizo falta una gran inversión, un gran volumen de inversión tecnológica, salvo en el caso químico, que ahí sí que las empresas tenían que participar en el desarrollo de una planta industrial de transformación y de generación de bioetanol. En todas ellas era necesario realizar un proceso de planificación de inversión bastante detallado. Igualmente, un análisis cost-beneficios, o sea, costes-beneficios y sobre todo de cara a potenciales escenarios de replicabilidad. ¿Por qué surgió esta principal recomendación? Porque así como los modelos de economía circular a nivel regional
los que pudieron ser implementados y los que pudieron ser validados en los demostradores en los países de origen, presentan dificultades para poder ser replicados en otro tipo de contexto geográfico. Por ejemplo, si Acciona decide implementar y ofrecer los mismos servicios de estabilización de suelos utilizando el mismo residuo a nivel, por ejemplo, en Italia o en Inglaterra, donde tienen acuerdos con papeleras y con empresas de construcción, probablemente el análisis coste-beneficio sea diferente. Por eso hay que ser muy detallado en este aspecto. Los esfuerzos de negociación son clave. Las negociaciones entre todos los stakeholders intervinientes en el modelo de economía circular son claves y de hecho ha habido algunos procesos de negociación que han durado casi más de un año entre los propios miembros del modelo de economía circular dentro del proyecto Paper Chain. Y por último, bueno, considerar los beneficios circulares, ¿no? Que no son solamente beneficios económicos, sino que también son beneficios medioambientales y sociales, y intentar expandir ese mensaje de cuánto de los impactos positivos que va a tener esa circularidad a nivel nacional y a nivel europeo. A nivel regulatorio, sí que es verdad que hay muchos más aparte de estos, pero los más importantes, algunos ya he mencionado, las diferentes estándares y regulaciones a nivel europeo y a nivel regional y nacional. Lo del green labeling es uno de los aspectos que salió en la mayoría de los workshops y reuniones que tuvimos con los socios. Por ejemplo, en el caso del cemento y del asfalto, la categorización de Green Asphalt y Green Cement probablemente puede facilitar la comercialización y la expansión de estos productos circulares, aprovechando también a que se abordaría la escasez de recursos naturales y se reutilizarían residuos como un nuevo secondary raw material. Entonces, este podría ser una de las claves para poder fomentar o acelerar el proceso de transición de economía circular. Y por último, a nivel innovación, bueno, por supuesto, si no existe un departamento de I+D, estar involucrado en una red, pues Open Innovation Network o cualquier otro tipo de clúster industrial o asociaciones, porque eso va a facilitar esa identificación de socios estratégicos. También considerar la disposición de aprender de proyectos de innovación colaborativa, es decir, dejar de lado digamos, los miedos y las desconfianzas a ofrecer a nuestros competidores nuestro conocimiento en aras de una mayor colaboración que al final puede revertir en identificar oportunidades de negocio colaborativas y con beneficios y retornos económicos para todos los socios intervinientes. Y por último, bueno, pues sobre todo las capacidades para innovar y apoyar las actividades de emprendizaje. Es cierto que el mayor ratio de creación de soluciones circulares proviene de startups, de recientes startups. Si tenemos dentro de lo que es nuestra empresa o dentro de nuestra asociación de empresas y fomentamos esas actividades de emprendizaje, probablemente podamos descubrir ideas de soluciones de economía circular que después se pueden aplicar a nivel de empresa.